Ya estamos acá en el living con los especialistas con los que nos pueden ayudar. Estamos con Gervasio Muñoz, que es de Federación de Inquilinos Nacional, y con Ricardo Fernández, Cámara Inmobiliaria Argentina. A ver, se va a dar una prórroga a que se mantengan los precios de los alquileres. Se terminaba ahora en septiembre y esto se prorroga, falta que la firme el presidente, pero dice que se va a hacer en los próximos días. Gervasio, esto es una buena noticia para los inquilinos. Es una buena noticia, es un alivio importante en una situación muy angustiante, en donde hay muchas familias que no pueden pagar el alquiler, que acumulan deudas, que no tienen el dinero suficiente para afrontar una mudanza. Estamos hablando de que una mudanza hoy puede ser 50.000, 60.000, 80.000 pesos. Mucha plata. Que no tienen esa posibilidad, pero no solo eso, sino también que hay una cuestión sanitaria. Hay provincias, ciudades que están completamente cerradas, que no se pueden llevar adelante mudanzas y que entonces también el decreto en ese sentido, sí, al extender los contratos de alquiler, hacen que no estén expuestas las familias al contagio, etcétera. Digo, es una situación económica, es una situación para proteger que todos puedan quedarse en casa y que además no se produzca una crisis social mucho más grande, ¿no? ¿Y para ustedes, Ricardo, esto es una buena noticia o no? Poniéndolo en su verdadero contexto, es una noticia que es útil, es saludable y es necesaria. Sí. Consideramos que es necesaria en este momento. Si bien las estadísticas de este mes indican que más del 82% de los inquilinos han pagado hasta el día de la fecha del alquiler del mes de agosto, cosa que es poca la diferencia que ha tenido problemas para cancelar el pago del canon locativo. Por poca que sea, siempre es importante, pero no es una gran mayoría. Es verdad, que la gente en realidad prefiere adeudarse con otras cosas, pero no quiere dejar de pagar el techo en donde vive. Exactamente, exactamente. Todos valoramos siempre el techo, sea que estemos pagando una cuota de un crédito hipotecario o un alquiler. Obviamente es algo esencial, es algo primordial, necesario y debería ser obligatorio. Pero bueno, es otro tema ese. Sí. La Cámara Inmobiliaria, nosotros hemos siempre bregado para que se llegue a una solución entre el locador y locatario. Por suerte, durante estos meses de cuarentena, de pandemia, se ha podido unir las partes, se han acordado muchísimos desacuerdos que había entre propietarios e inquilinos y estas medidas son buenas. Se entiende que va a ser prorrogado hasta fines de enero. Veremos en qué situación queda el tema de desalojos, todavía no está, creo que no está definido. Debería estar también en consideración ahora, entiendo que el tema de las deudas que se vienen arrastrando en estos 6 meses que hipotéticamente iban a ser pagadas a partir del mes de octubre en 3 a 6 cuotas, que era lo que se había acordado. Claro, que obviamente, se licúe un poco por el DNU, exactamente, y locador y locatario acordaban pagar de 3 a 6 cuotas. Vamos a ver cómo queda eso ahora, porque si prorrogamos hasta enero... sería demasiado. Yo no puedo decir si es demasiado para el inquilino, pero si lo tengo que pensar fríamente, me parece que es ponerle una carga más pesada al inquilino todavía. A ver, si vos estás alquilando y debes 6 cuotas hoy y vas a llegar hasta enero con 10 cuotas, yo no sé si el poder adquisitivo que después de pensaría todos... que es un choclo, obviamente. Exactamente, entonces... ¿Qué pasa en el medio de esta situación? Así todo, ¿hay gente que, o propietarios que han aumentado alquileres? ¿Tienen conocimiento? Sí, claro, sí. Lo que ha sucedido es que frente a una medida tan protectoria como el decreto, que te digo, es ejemplo, por lo menos en Latinoamérica, esto de congelar el precio de los alquileres, suspender los desalojos. Frente a esa medida y frente a la ley de alquileres, lo que ha sucedido es varias cosas. Primero, las inmobiliarias presionando fuertemente para que los inquilinos que no pueden pagar el total o pueden pagar o no pueden pagar o que tenían un contrato vencido, etcétera, o se vayan o firmen contratos con aumentos profundamente abusivos. Estamos hablando de que hoy las inmobiliarias están planteando aumentos, si se te vencía ahora el 30 de septiembre,
para octubre del 100%, 150%. Es una locura. ¿Quién puede pagar Estamos eso? hablando... Aparte no hay por eso negociación. tanta desesperación. ¿Cómo hacen usted? Bueno, no sé, usted no es que está representando todas las inmobiliarias, pero digamos, ¿plantean aumentos de este porcentaje? La Cámara de Inmobiliaria Argentina es el gremio de las inmobiliarias a nivel de país, por lo tanto sí representamos a todas las inmobiliarias, pero lamento tener que corregir lo que dice acá el señor, porque es una falacia absoluta. Las inmobiliarias no están presionando a nadie. Las inmobiliarias, cuando termina un contrato de locación y ambas partes deciden por motu propio firmar un nuevo contrato, y esto hay que dejarlo bien en claro, locador lo pide, locatario lo acepta y firma un nuevo contrato, el valor locativo se acuerda entre las partes. El inquilino decide, entonces, tiene posibilidad. En ese momento se firma un nuevo contrato, siempre mediante el DNU que está vigente hasta el 30 de este mes. Desde todas las inmobiliarias del país se aconsejó al inquilino: usted puede hacer esto, esto y esto, puede acogerse al DNU y seguir pagando el canon locativo del mes de marzo hasta finalizar septiembre. Pero, perdón, discúlpame, independientemente de que hubiese cambios, porque hay muchos contratos que venían con regulaciones de ajustes de alquiler semestral. Entonces, independientemente de esos cambios, se les aconsejaba y se les decía que tenían ese beneficio, obviamente para que lo usen. Por otro lado, el propietario decía, bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Acogerte al DNU, porque el DNU es lo que está indicando qué es lo que se debe hacer en esta situación de emergencia. Ahora, los valores de locación, obviamente, ¿de cuánto están plantando? Año, se ajustan. ¿De cuánto está plantando? Y yo te debería preguntar cuál es la pregunta. ¿De cuánto se está planteando con un aumento con respecto a qué? ¿A qué periodo? Al alquiler. ¿Al alquiler de cuándo? ¿De qué mes? ¿De qué año? Y si yo estoy renegociando ahora, por ejemplo, octubre, bueno... ¿Se te terminó el contrato en septiembre? Sí. Y si se terminó el contrato en septiembre, seguramente estimo que vas a estar no menos de entre un 20 y un 25% por debajo de lo que realmente vale el alquiler que estás ocupando hoy. Yo entiendo que todo el que es propietario, yo soy inquilina, yo no tengo propiedad. Entiendo que debe estar en sus mínimas históricas y eso es verdad, pero todo el país está en sus mínimas históricas. Por supuesto. Entonces también tienen que tener cierta conciencia. Yo entiendo que para muchos... ¿El locador decís? Y todos, claro, en esta sociedad, obviamente. A mí me encantaría que me paguen más y poder tener, pero también hay negociaciones hoy por hoy que no se están dando de aumentos de sueldo. Tenemos conocimiento de que muchos locadores, aunque los locatarios planteaban la posibilidad de decir, yo pago el aumento del semestral, puedo pagarlo, y muchos locadores han dicho, no, hay un DNU, acogete al DNU. Por supuesto, porque es realmente lo que Esto no es así, Gervasio. puede creer. No. Que el propietario le dijo, no te voy a aumentar porque hay un DNU que no te voy a aumentar por motus propio. No sé, yo no sé en qué país viven. De todas formas, el desprestigio absoluto que tienen las inmobiliarias en Argentina tiene que ver con esto, ¿no? Con que dicen una cosa y hacen otra. La realidad es que en Argentina no se entrega una sola factura por el pago del alquiler. Que las inmobiliarias, todas las inmobiliarias del país, han firmado un documento pidiendo que no se extienda el decreto y se lo han elevado al gobierno nacional. Por lo tanto, como hoy se confirmó que el decreto se extiende, no les queda otra que decir que es una buena medida, pero todas las inmobiliarias del país le pidieron al presidente que no lo extienda. Que no lo extienda porque se cae de maduro ya que las inmobiliarias lo único que les importa es intermediar para quedarse con más y más plata y nada más. Por eso, la mitad de los inquilinos, a pesar de que el DNU lo obliga, pudieron pagar por transferencia bancaria, que es obligatorio por DNU. Claro. A pesar de eso, se sigue pagando en efectivo. A pesar de eso, los inquilinos y las inquilinas de todo el país estábamos desesperados porque el gobierno no anunciaba la extensión del decreto y estábamos desesperados porque hay una fuerte presión de las inmobiliarias para que el 1 de octubre todo aquel que no pudo pagar el alquiler o se acogió al decreto, usó el decreto, no le renovaban el alquiler o le fijaban aumentos siderales. Esa es la presión del mercado inmobiliario. Y hablo del desprestigio porque mientras en la calle y en todas las ciudades del país pasa eso, las inmobiliarias públicamente dicen otra cosa. Dicen que los propietarios no aumentaron los precios, dicen que las inmobiliarias ayudaron a que se cumpla la ley. ¿Sabés qué están haciendo? Se entró en vigencia la Ley Nacional de Alquileres el 1 de julio. Las inmobiliarias están planteando firmar contratos de alquiler con fecha anterior al 1 de julio para seguir con los aumentos semestrales.
Ese es el mercado Eso no inmobiliario, corresponde. ese es el mercado inmobiliario en Argentina y por eso sufren el desprestigio enorme que están sufriendo. Nadie le cree al mercado inmobiliario, nadie cree que sean intermediarios de nada, eso se terminó. El mercado inmobiliario, lamentablemente, porque ni siquiera son los dueños de todas las propiedades en Argentina. Lamentablemente defienden a un sector que ellos no pertenecen, pero que lo defienden porque son los que les llevan el negocio. El mercado inmobiliario trabaja para los propietarios porque son quienes les llevan el negocio y esa mentira se ha caído y por lo tanto en la Ciudad de Buenos Aires los honorarios de las inmobiliarias lo pagan los propietarios, en La Pampa lo pagan los propietarios, en Río Negro lo pagan los propietarios y vamos a seguir intentando que en cada provincia del país el trabajo que hace la inmobiliaria lo paguen los propietarios porque las inmobiliarias no trabajan para los inquilinos. Espérenme un momento, yo te voy a dejar, Ricardo, que contestes, por supuesto, pero quiero sumar a Santi Martela en el móvil. Estamos en un departamento con alquiler para también sumar a esto que venimos charlando, que gran parte de la Argentina es inquilina. No es que a mí se me ocurrió decir esto y son 10 personas, que también, si fuesen 10 personas, tratamos de charlar con todos, pero gran parte de la Argentina alquila y esto es realmente importante y es algo que yo sé que preocupa a muchos de ustedes que están del otro lado. Santi. Hola, Domi, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos con Gustavo Ortolá, sí, que es de una inmobiliaria, y también queremos sumar a este debate su visión. ¿Cuáles son los puntos positivos, los puntos negativos que ven ustedes a esta extensión de esta medida? A ver, en el contexto donde estamos, tener reglas ciertas, tener certezas es clave. Nosotros veníamos con la incertidumbre de la extensión o no del 320 y la verdad que ahora se está comentando que se va a extender, quién sabe, hasta enero. Bueno, eso extenderá los contratos en el estatus de marzo de este año hasta que decida la extensión del decreto. Así que necesitamos reglas, los propietarios necesitan reglas y de eso se trata. Así que, bien. Domi, los está escuchando, Sí, Gustavo, Hola, Dominique, ¿cuánto ¿cómo está muy bien, gracias por charlar con nosotros. ¿Cuánto sale un alquiler hoy? Por ejemplo, ¿en dónde estamos? En Villa del Parque, dos ambientes. Mira, hay una realidad que estaban comentando recién la gente que estaba hablando contigo, que noté un poquito de posición encontrada contra las inmobiliarias, pero bueno, eso es una anécdota. La realidad de nuestro mercado es que hay una inquilinización de la demanda a partir ni de esta conducción ni de la anterior, de la historia de nuestro país y de la falta de crédito. La gente que empieza una nueva vida, que se casa, que se separa, no tiene más opción que alquilar y entonces está muy inquilinizada, especialmente la clase media. Entonces, en ese contexto hay mucha demanda de producto en alquiler y cada vez menos oferta de producto en alquiler a partir de las regulaciones y las modificaciones que hay en las normativas. Entonces, este departamento que estamos visitando, en realidad, te aclaro que es un edificio que está vacío, lo podemos mostrar porque es un edificio que está vacío, Claro, sí. porque también estamos con algunas restricciones para mostrar. De hecho, te cuento como dato de mercado que hemos hecho alquileres sin mostrar los departamentos. La primera vez Por en nuestra foto. historia que con elementos virtuales como recorridos y fotos estamos alquilando los departamentos. Sí. Otra realidad de esta pandemia que estamos viviendo, ¿no? Y de esta actualización que estamos viviendo los modernos inmobiliarios, que es empezar a amigarnos con la tecnología para poder dar un mejor servicio. Bueno, ¿cuánto Este sale el departamento alquiler? Hoy se está alquilando. Este departamento en Villa del Parque es un departamento de 50 metros cuadrados, monoambiente, divisible. Acá estoy. Sí. Producto estándar, típico a estrenar, está en 24.000 pesos más expensas. Las expensas están en el orden de los 3.000 pesos. Este producto antes de la pandemia estaba alrededor de 19.000 pesos. No porque los departamentos se alquilan en una semana. El producto se pone a alquiler y se alquila en una semana. La ley, la 27551, que se promulgó hace poquito, incluye algunas correcciones en la relación locativa que, por ejemplo, el tema de las garantías, le da la posibilidad al inquilino de ofrecer alternativas de garantía que en definitiva el locador puede elegir. Es ruidoso el departamento. Eso ha corregido algunos desequilibrios que había, pero si yo miro, Dominique, un poco de historia y tomo la relación anualizada que había entre la oferta de departamentos en alquiler como septiembre del año pasado versus septiembre de este año, lo que observo es que ha habido una baja en la oferta, en cantidad, de un 16%, y ese 16% se ha trasladado a los alquileres temporarios,
¿Qué me está informando esto? Primero que hay menos producto en oferta, con lo cual los alquileres están levantando porque hay mucha demanda y poca oferta. Y segundo, que quizás esta nueva ley haya generado algún cambio que haya modificado la actitud de los locadores, de los propietarios. O sea, a ver, Gustavo, muchos haceme un punto ahí, así puedo también charlar acá en el piso. En un punto, traduzco rápidamente, que la ley de alquileres lo que hace es que muchos saquen sus propiedades y no las ofrezcan, y además que genere aumentos para el inquilino. Ricardo. A ver, vos hiciste una simplificación brutal. Y si esto es televisión, Gustavo, sí, hay que hacerlo para que llano y para que entienda todo el mundo. Sí, de todas formas, lo que dice turismo es ilegal, ¿no? Muchas menos. ¿Cómo que hay un señor ahí que dice algo de ilegal? Gervasio, sí. No, me parece. No, primero no está habilitado el turismo. Mucho gusto. ¿Con quién estoy hablando? ¿No? ¿Con quién estoy hablando? Gervasio Muñoz de la no está Asociación habilitado el turismo. de Inquilinos. Gervasio. Mucho gusto, no tenía el gusto de conocerlo. Gervasio, no está habilitado el turismo, pero eso no implica que la gente esté pensando en ponerlo a ofrecerlo para turistas para cuando vengan los turistas. Exacto, es algo ilegal porque en realidad es una estrategia del mercado inmobiliario ilegal. Lo que estoy contando es... Para hacer contratos cortos y zafar de la ley de alquileres nacional. La información cruda que se puede registrar es la que tienen los portales donde la gente busca los productos en alquiler. Si uno revisa esa información, observa que hay mucho menos producto en oferta. Y sí, porque hay un hace decreto año. vigente que extiende automáticamente los contratos. No hay mudanzas hoy, como había el año pasado, porque hay un decreto que extiende los contratos automáticamente. Hace un punto ahí, termina Gustavo vos, y también quiero que hable Ricardo. Dale, Gustavo. No, lo que digo, vos me preguntabas los valores de alquiler. Esta unidad, que es una estándar, debe estar en el orden de entre 20 y 24 mil pesos por mes más expensas. Las expensas que paga el inquilino, y eso es la solución positiva de la nueva ley, es la expensa regular, ¿sí? Las extraordinarias las tiene que pagar el dueño de la propiedad como corresponde. Ese fue un ajuste y la ABL también que se incorporó en la nueva ley. Claro. El ABL no, Gervasio es el que está hablando. Sí. Gervasio. El ABL ahora está a cargo del propietario, es una tasa. La parte que está... No viene más dividido en la ciudad de Buenos Aires, viene una sola boleta sin división. Bueno, de todas formas, nosotros lo que hacemos es, justamente, los profesionales inmobiliarios, es discernir cuál es no viene la más parte dividido en la boleta. Y la parte que paga el locatario. No viene más dividido en la boleta. No hay forma de saber qué es ABL y qué es impuesto inmobiliario. Bueno, por lo tanto, le corresponde al propietario, es una tasa sobre la vivienda. Digo esto a los inquilinos, a pesar de que firmen contratos. No hay que pagar. A ver, Ricardo, quisiera también escucharte. Espera un minuto, Gustavo, porque así nos ordenamos y hablamos todos. Ricardo. Bueno, nuevamente tengo que mencionar que acá el caballero está expresándose con otras falacias con respecto no solo al mercado inmobiliario. La verdad que los conceptos vertidos realmente... no tiene conocimiento, es un poco de ignorancia en el tema para tratar y vertir ese tipo de conocimientos con respecto al profesional inmobiliario. Las mudanzas están autorizadas, hay restricciones obviamente. Los fines de semana solamente en la ciudad de Buenos Aires. Son muy pocos los casos de personas que hay, pero muy poquísimos, contados los casos que pasan de jurisdicción, que puede, en ese caso sí, haber una restricción entre jurisdicciones para mudarse. Los valores que se están manejando son de acuerdo al valor de mercado. Después, cualquier otro concepto que se quiera vertir... Lo que pasa es que yo entiendo... En tono de agravio, la verdad que no tiene sentido ni siquiera contestarlo. Acá lo importante es que el conjunto de las inmobiliarias están cumpliendo la normativa, el decreto de necesidad de urgencia, están aconsejando como corresponde al locador, están aconsejando como corresponde al propietario. Es absolutamente una mentira de que un contrato de locación por temporada de descanso es ilegal. Esos contratos están vigentes, son legales. Naturalmente, si nos ponemos a decir quién va a venir de Miami acá o de Bariloche acá, va a ser un tema obviamente que no se puede porque no se puede viajar. Pero no significa que una persona que haya quedado dentro de la pandemia atrapado, por decirlo de esa forma, que haga un alquiler temporario y tenga necesidad de hacer un alquiler temporario porque no reside en la ciudad y naturalmente es un contrato legal. Hay que sacar esa figura de vertir ilegalidades donde no existen. El mercado inmobiliario es un mercado profesional, somos profesionales universitarios,
La verdad que no merece más respuesta que eso. Acatamos la ley. Con respecto a los honorarios de la Ciudad de Buenos Aires, hay una ley que se sancionó en el año 2017, el gobierno de la ciudad, la 5859, fue declarada por la Corte Suprema por inconstitucional, en la Cámara de Apelaciones, disculpe, perdón, está declarada como inconstitucional y falta que curse y dé la sentencia de la apelación. El gobierno de la ciudad... ¿Es de la BL? ¿Qué está hablando? La ley de honorarios, la ley con respecto a los honorarios de los inmobiliarios a pagar por el inquilino. Es muy loca esa historia porque... Eso está en discusión todavía dentro de la Cámara se tiene que expedir. Mientras tanto, obviamente, hay que acatarla. Mira, porque está... quiero responder a nuestro público, dice Mariel, dice, a los hijos de mi pareja, en julio les aumentaron el alquiler y ya estaba en vigencia el DNU. No había una inmobiliaria que haga cumplir la ley, ¿no? Lo tenía que haber denunciado. Ahí hay que denunciar. Ese tipo Primero vos decís que ustedes cumplen la ley y después hay que denunciar. Ese tipo de situaciones, cuando hay una... En cualquier profesión, ¿eh? Al toque. Porque, a ver... Mi inmobiliaria me cobra comisión por firma de nuevo contrato. Podemos hablar de cualquier profesión liberal. Donde hay un incumplimiento, hay un colegio profesional para poder actuar como corresponde. Denunciarlo. Entonces, si este señor tiene conocimiento de que la gente está escribiendo, o, como decía él, de que le aumentaron el alquiler a alguien... Por ejemplo, la gente... Con nombre y apellido que lo denuncien. Y es lo que corresponde. Esto nos lo cuenta a nosotros, esperemos que lo denuncien. Mi inmobiliaria me cobra la comisión de firma de nuevo contrato y también retroactivo de la diferencia que no pudieron aumentar por DNU. Por supuesto que lo denuncien. ¿Saben dónde hay que denunciar? ¿Saben dónde hay que denunciar en todas las provincias de este país? En el Colegio de Corredores Inmobiliarios. ¿Saben lo que pasó? La historia que contaba de los honorarios. En la ciudad de Buenos Aires... La ley desde el 2007 decía que los inquilinos teníamos que pagar un mes de comisión. Sí. Las inmobiliarias, y algunas que conozco, también cobraban 2 meses de comisión. Porque tenemos los comprobantes de esa época en donde decía la ley 1 mes y cobraban 2. ¿Sí? Tenemos facturas de que cobraban 2 meses de comisión. Fuimos a la justicia, denunciamos esto. Se presentó una ley en la legislatura porteña, se votó por unanimidad que ahora la comisión no la tenía que pagar más el inquilino, la tenían que pagar los propietarios. ¿Y sabes qué hicieron las inmobiliarias que son intermediarias y cumplen la ley y son tan buenas? Se presentaron en la justicia para que la vuelva a pagar el inquilino. ¿Será que entonces el propietario no les quiere pagar la comisión y que al propietario no le pueden decir si no me pagás comisión, no te alquilo, como nos decían a nosotros? Como nos dicen a nosotros cuando la gente escribe, tenés que aceptar este precio porque si no, no te renuevo el contrato. Como hacen las inmobiliarias, hablándole a los propietarios, como si se sinceró recién el desarrollador. Gustavo. Que decía que la ley de alquileres aumentó los precios. Quienes aumentan los precios de los alquileres en Argentina es el mercado inmobiliario, porque no quieren reglas. Porque cuando vos ves las legislaciones de ciudades del mundo parecidas a las de Buenos Aires, como Londres, Madrid, Viena, Berlín, las regulaciones del mercado inmobiliario son mucho más duras de las que tenemos acá. Y acá, quienes se niegan a que haya más regulaciones es el mercado inmobiliario. ¿Quién defendía el crédito UBA en Argentina? ¿Quién salía por todos los medios de comunicación a decir que le pidan plata a los familiares para acceder a un crédito UBA? El mercado inmobiliario. Y ahora el mercado inmobiliario se hace el sorprendido de que el crédito UBA no fue una buena medida. Nosotros, los inquilinos, en ese momento dijimos no tomen crédito UBA. Y el mercado inmobiliario fogoneó encima que la gente se endeude con sus familiares para tomar el crédito UBA. Ahora tenemos un montón de hipotecados desesperados porque no saben cómo pagar el crédito. Y se sabía que iba a pasar eso. Eso es el mercado inmobiliario en Argentina que está teniendo una actitud miserable en un momento tan, pero tan difícil que está pasando. No solo en la Argentina, sino el mundo entero. Y en las ciudades del mundo hay impuesto a la vivienda vacía, hay regulación del precio del alquiler por zona. Sí. Recién decían... 25.000 pesos, una cosa así, decía que salía un monoambiente en Villa Crespo, en Villa del Parque. El 30% de la población de la ciudad de Buenos Aires está por debajo de la línea de pobreza. Son números difíciles de pagar. Yo les quiero agradecer a todos. Gustavo, te doy un minutito porque no quiero quedar mal y no quiero tampoco... No me esperaba este debate. Lo que te ofrezco la próxima vez que pueda debatir una persona es verlo en la cara y poder refutar y ir personalmente a verlo. Pero lo que digo es, yo te doy un dato, un registro de la realidad, y es
y cuando ese señor habla de mercado inmobiliario, tiene que hablar de mercado, no de mercado inmobiliario. Lo que hay en oferta y lo que se alquila. Entonces, las normas las define el mercado. Lo invito a que vaya ahora el Estado las define. para hablar de lo que está hablando, que averigüe. Y lo que digo es, a ver, nosotros trabajamos profesionalmente, acatamos las leyes, nos entrenamos, damos un buen servicio, así que estamos a disposición para seguir haciendo nuestro trabajo del que también vive mucha gente, los inmobiliarios somos muchos, cada vez más en todo el país, profesionales, capacitándonos, así que bueno, están las puertas abiertas para cuando quieran hablar, bien. Personalmente lo podemos hacer. Gracias Gustavo, gracias Ricardo y gracias Gervasio por charlar de esto, obviamente que es un tema que nos ocupa y por eso lo queríamos conversar, porque es mucha la gente, somos muchos los que alquilamos y esperamos que esto sea una situación beneficiosa y que no perjudique y se vaya muy arriba el alquiler de lo que uno paga. Es lo que nosotros queremos desde la Cámara Inmobiliaria y que esto se mantenga hasta que el gobierno lo determine, que los inquilinos puedan seguir transitando esta dura pandemia y que cuando se viertan opiniones no sean por medio de la ignorancia, que hay que por lo menos conocer un poquito más del tema. Gracias. Una cosita para los inquilinos: no firman nuevos contratos, no cedan al hostigamiento, se renovó el decreto, siguen donde están, nadie les puede decir que se vaya, no acepten aumentos de precio de los alquileres. Gracias Gervasio.